Hola a todos, buena tarde, gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos el tema de influenza, es un tema que va acorde pues a la estación que estamos viviendo actualmente y creo que puede ser información valiosa para poder prevenir. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el tema. Les recordamos que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden dejar a través del chat para que nosotros podamos también atenderla. Y pues vamos entonces a comenzar con este tema que se envuelve justamente a la estación del año. Bien, entonces pues tenemos el tema de la influenza y de entrada pues vamos a platicar acerca de la definición. Con la definición pues tenemos que la influenza es una infección contagiosa de origen viral. Está considerada como una de las causas pues más importantes, más reconocidas de las infecciones de las vías respiratorias, y existen diferentes virus dentro de esta familia. Tenemos el virus A, el virus B y el virus C, y pues la más representativa justamente es en relación a la primera, que es el virus de tipo A. Y aquí en la imagen pues ustedes también pueden ver lo que ahorita les comentaba con relación a estos géneros. El virus de la influenza pertenece a la familia Orthomyxoviridae y los géneros pues tenemos A, B y C, y cada uno pues es dependiendo justamente a quién puede llegar a afectar. Los dos primeros, bueno, en realidad los tres primeros nos pueden afectar a la población pues humana, y en el caso de la influenza A se puede llegar a presentar tanto en hombres, en nuestro caso en humanos, como en animales. La influenza B solamente afecta a humanos y la influenza C afecta a humanos y a cerdos, y justamente por eso es que era catalogada como la famosa influenza porcina, que se relacionaba con esta situación de contagio. Y aquí en la tabla también se pueden identificar los diferentes huéspedes naturales de los virus de la influenza. Entonces están catalogados aparte de por el género, como ya lo veíamos, A, B y C. También están identificados los subtipos a partir de números. Entonces tenemos al subtipo H, que está relacionando H1 a el humano, y si además le agregamos el subtipo N1, pues ya estaríamos hablando de que también se puede llegar a presentar humano, cerdo y aves. H2, que sería humano, cerdo y aves, lo mismo que N2. Y en el caso de la H3, pues ya ahí incluiría también a especies como el caso de los caballos, y de manera sucesiva pues ya identificamos que en algunos casos pues solamente es en aves y en humanos en mayor frecuencia. Entonces pues alguna ocasión fue muy sonada la influenza A H1N1, y pues esta se relacionaba justamente a la influenza que se podía llegar a desarrollar en cerdos, en aves y pues por supuesto también en nosotros humanos. Tenemos la clasificación. Aquí les pongo algunas de las más comunes para que entendamos, porque a veces también pues incluso hoy en día lo solemos llegar a confundir con el coronavirus, y ahorita pues vamos a platicar que sí tiene diferencia, sí cuentan también con similitudes, pero bueno, hay también forma para poderlos distinguir. Entonces tenemos la influenza estacional, que la influenza estacional se suele llegar a presentar con neumonía, cuadros bronquíticos o asmáticos, sinusitis y también otitis, que ya pues tiene afección a la audición. Luego tenemos la influenza aviar, que es conocida también como la gripe de los pollos. Es una infección de tipo respiratoria en las aves y pues es causada por un gran grupo de virus de la gripe que afecta principalmente a las aves, y pues estas pueden llegar incluso a causar la influenza estacional, y se encuentra presente principalmente en los países de Asia y África. Y luego tenemos a la influenza A, que ya catalogábamos también de acuerdo a sus subtipos con H1N1, que pues en este caso se convirtió también en una epidemia.
por ahí del 2009 y pues era una infección respiratoria aguda febril que también cobró pues muchas vidas, y por ello la necesidad pues de la prevención, que ahorita vamos a platicar de ello. Y como les comentaba, justamente la Organización Mundial de la Salud la catalogó el 30 de abril del 2009 como una nueva cepa, subtipo o variante del virus de la influenza A, y fue responsable pues en esa época de la epidemia que existió. Ahora, la influenza en general es una infección asintomática en algunos casos, es decir, no presenta síntomas, pero en otros viene también acompañada de neumonía, que pues esto puede llegar a afectar justamente la calidad de vida y amenazar con ella. Y las manifestaciones clínicas pues llegan a ser bastante variables, bastante pues en algunos casos diferentes, y en algunos casos la lista de las manifestaciones pues se cumple como tal en orden. En cuanto a la fisiopatología, pues se habla principalmente de la afección del sistema inmunológico. La influenza, al ser un virus, ocasiona que se active la respuesta inflamatoria en las células membranas mucosas, en donde participan pues los glóbulos blancos, como son los monocitos y los linfocitos, activando la respuesta inmunológica, y pues ello origina la formación de edema submucoso y por ello la dificultad pues incluso también para poder respirar. Sin embargo, a nivel del tejido pulmonar puede llegar a presentarse afección de las membranas hialinas, efisema alveolar, que si se acuerdan en alguna plática que también, capacitación que tuvimos, pues los alveolos son esta parte del árbol bronquial, sobre todo de las vías respiratorias bajas, que permiten el intercambio de los gases, es decir, cambiar el dióxido de carbono por oxígeno y estarlo realizando este intercambio de manera cíclica. Entonces, pues la función de los alvéolos es completamente pues imperante, muy necesaria. Y bueno, si esto ocurre, pues incluso puede llegar a ocasionar necrosis de los alvéolos y pues dificultar justamente el intercambio de gases, y con ello pues interferir para que haya pues justamente una respiración de forma óptima. Sin embargo, además, este daño pues también lo que puede llegar a ocasionar es que pues no es inmediato. El daño llega a tener un plazo aproximado de 3 a 5 días desde la aparición de los síntomas, y pues el problema se puede agravar pues de forma inmediata. Con respecto a la prevalencia, ¿qué tan frecuente es este padecimiento? Pues la realidad es que es bastante frecuente. Aquí en esta gráfica se alcanza a observar los casos de influenza de acuerdo al rango de edad, y tan solo considerando del 2022 a la fecha, el 2023, y si se fijan inicia en menores de 1 año y así hasta llegar a mayores de 65. Se habla que la población de 25 a 29, junto con la de mayores de 65, son las que suelen llegar a desarrollar a la influenza A H3N2. Y bueno, luego también está la influenza A, que la influenza A pues incluye a la influenza AH1, que es como esta que ahorita estuvimos mencionando, que incluso se suele también llegar a intensificar en esta estación del año. Y bueno, son los más frecuentes. Curiosamente también son los casos más repetidos en estas edades, porque pues incluso se relaciona también a la ausencia de la prevención a partir de la vacunación. Entonces, pues bueno, ese puede ser un riesgo para poder desarrollar la influenza. ¿Cómo nos podemos llegar a contagiar o cómo podemos llegar a adquirir el virus? Pues sobre todo es a partir justamente del contagio. El contagio se disemina a través de gotas, semejante también al caso del COVID, y las personas infectadas se consideran potencialmente infecciosos hasta 7 días de inicio de los síntomas.
En niños, especialmente en los lactantes, pueden ser potencialmente infecciosos por tiempos mucho más prolongados, y por eso es que incluso pues en la familia se puede llegar a diseminar de manera completa pues el contagio, a pesar de que pues a lo mejor algún familiar ya haya salido de la enfermedad o del periodo pues de la sintomatología pues con mayor intensidad. Dice también que pues el virus sobrevive entre 48 y 72 horas en superficies que sean lisas, como manos, manijas, barandales, así como en áreas porosas como pues pañuelos desechables, ropa, etcétera. Y por ello es que se puede llegar a generar este contagio de forma inminente. Los síntomas yo les mencionaba que pueden llegar a ser característicos. Entre ellos tenemos el caso de la fiebre y escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, que este es uno también muy característico, dolores de cabeza, fatiga, y en algunos casos, principalmente en los niños, se puede llegar a presentar vómitos y diarrea. Y bueno, aquí también les pongo la comparativa de los niños con relación a los adultos para los factores que se relacionan con el riesgo pues de desarrollar influenza. Factores de riesgo, pues en el caso de los niños se tiene respiración acelerada o problemas para respirar, coloración azulada en labios o el rostro, se expande la caja torácica al respirar, dolor de pecho, dolor muscular intenso, incluso pues los niños en lugar de pues querer continuar con las actividades comunes, convencionales, pues prefieren estar acostados. Deshidratación, que también es característica, y deshidratación también se relaciona a que no esté orinando durante 8 horas, la boca demasiado seca, y si al llorar pues el niño tiene la ausencia de lágrimas, ya se estaría catalogando pues como una deshidratación. No está alerta también, no interactúa, puede llegar a convulsionar debido a las temperaturas que puede llegar a generar la fiebre, y bueno, pues la tos, que también puede llegar a empeorar. En el caso de los adultos es característica la dificultad para respirar o la falta de aire, dolor o presión constante en el pecho o abdomen, mareos persistentes, confusión, dificultad para despertarse, también casos de convulsiones, no hay la necesidad de orinar, dolor muscular que se vuelve muy intenso, y bueno, también característica la debilidad o la inestabilidad intensa, también la necesidad de permanecer pues acostado, fiebre, y muy probablemente se agraven las afecciones que se puedan llegar a tener de manera crónica. En esta tablita viene la comparativa entre un resfriado común con una influenza, que es catalogada como la gripe. Si se fijan, pues en relación al tiempo es también característico. El comienzo de los síntomas en un resfriado es gradual y el de la influenza es repentino, inmediato. Fiebre en un resfriado es poco frecuente, en la influenza es normal y puede llegar a durar de 3 a 4 días. Dolor en el resfriado es leve y pues en la influenza es más intenso. Escalofríos, muy común en la influenza a comparación del resfriado. Fatiga y debilidad es ocasional en el resfriado y en la influenza pues es completamente normal en la mayoría de los casos. Bueno, también está la constipación nasal. La nariz tapada es común en el caso del resfriado y en la influenza es ocasional. Dolor de cabeza es común en el resfriado, en la influenza es también ocasional, y de garganta, y el dolor ahora sí de cabeza es poco frecuente en el resfriado, pero es bastante común en la influenza. Y luego les puse también esta tablita para que podamos identificar de manera comparativa el COVID, la gripa y pues en este caso
también la cuestión de pues el desarrollo como tal de la influenza, porque muchas veces se suele pues creer que son sinónimos y no, sobre todo identificando las distinciones de las manifestaciones clínicas. Igual en el caso del COVID y en la influenza comparten el signo de la fiebre, en la gripa, que es progresivo, o sea, no es inminente. Fatiga es mucho más intenso en influenza, lo mismo que la tos, aunque también en COVID es característico. Dolor, sobre todo, se manifiesta en influenza. Y bueno, está también el dolor de cabeza, que es bastante característico en influenza. En COVID pues es más común que haya la fiebre, la tos, un tanto la presencia de dolor, dolor también de garganta, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Y bueno, pues en cualquiera de estos escenarios lo prudente sería pues tener reposo absoluto para poder evitar justamente la progresión de la diseminación como tal pues del virus. Con la cuestión de las complicaciones, pues si se atiende, si se reposa, si se descansa, es probable que el virus pues pueda ceder. Recuerden que cuando hablamos de una infección vírica no hay como tal un fármaco de primera línea que se pueda llegar a utilizar, eso ya más bien va en relación a si la infección se vuelve un poco más crónica o ya está empezando a generar complicaciones, pero así como ingresa el virus, pues teóricamente tendría que salir de nuestro cuerpo. Entonces aproximadamente se habla de días hasta un promedio de 2 semanas para que pues el virus se pueda decir que ya salió y que la persona está completamente recuperada de los signos o la sintomatología desarrollada. Las infecciones sinusales y del oído pueden llegar a ser complicaciones moderadas de la influenza. Sin embargo, la neumonía pues es una complicación ya severa y es muy probable que pues de aquí ya obviamente se requiera pues de algún tratamiento farmacológico que nos ayude a el control de la neumonía, porque también pudiera llegar a ser mortal. Existen también otras complicaciones más severas, como puede ser la miocarditis, encefalitis, la insuficiencia multiorgánica, donde se puede llegar a tener pues problemas, alteraciones a nivel renal y respiratorio, y también se puede llegar a desencadenar una respuesta inflamatoria que puede llegar a derivar pues en una sepsis, y la sepsis es una infección generalizada y pues esto por supuesto puede llegar a poner peligro la vida de la persona que lo está desarrollando. Por eso es la importancia de poder pues escuchar a nuestro cuerpo, detectar los signos, las alteraciones que se puedan llegar a presentar, no minimizarlas y pues tomar el debido reposo, descanso para que puedan llegar a ceder. En la cuestión del diagnóstico, pues el diagnóstico de primer momento se hace a partir de la evaluación de los signos y de los síntomas que se presenten, pero también puede venir acompañada de algunas pruebas. Sobre todo la prueba pues es el exudado faríngeo o a través del gargarismo, para poder identificar si la infección en este caso pues es de tipo vírica, aunque pues en realidad ya con la cuestión de las manifestaciones clínicas es mucho más fácil de poder identificar pues el tipo de infección que se tiene. Con respecto a la prevención, pues la prevención sobre todo oportuna tendría que ser justamente el estarnos vacunando de manera pues anual contra la influenza. Justo ahorita pues seguramente por ahí desde donde nos escuchan hay una gran diversidad de campañas de vacunación, incluso por ahí a veces hasta se llegan a terminar pues en las instituciones de salud pública las vacunas, porque pues sí es una estación muy marcada para el desarrollo pues de la influenza, y pues a veces llega a ser pues incluso incapacitante, y pues la idea es que esta infección pues no condicione al desarrollo de las complicaciones como las que veíamos hace un momento. Algunas de las recomendaciones también de esta estrategia preventiva
pues es sobre todo en aquellas personas que tienen riesgo, en aquellas personas que podemos decir que pues son grupos etarios que están pues en riesgo de desarrollar la enfermedad. Son principalmente los adultos mayores y los niños, pero la realidad es que las complicaciones para el riesgo de la influenza pues pueden ser en personas mayores de 65 años, de 50 a 64 o niños de 6 a 23 meses, personas que se encuentran hospitalizadas o que se encuentran pues probablemente a lo mejor en algún tipo de residencia, en personas que tengan algún problema pulmonar, algún problema metabólico como la diabetes o alguna insuficiencia renal, o que tengan su sistema inmunológico deprimido, pues es probable que sean personas que pues requieran sí o sí el que se utilice de manera preventiva y de forma anticipada, y pues ya identificando en este caso los tiempos bien definidos, bien marcados para poder colocarse y pues para que se pueda recibir la vacuna. Entonces este tipo de personas son las que deberían de deberíamos de considerar en realidad todos, pero en mayor medida pues justamente estos grupos de personas que deberíamos de tener la vacuna pues colocada de manera puntual. Y bueno, la parte del tratamiento pues se centra en dos grupos: la parte preventiva y la parte terapéutica. En la parte preventiva pues está lo que cotidianamente mencionamos, que es pues el buen descanso, la alimentación correcta, el también tener pues estos manejos respecto a la higiene prudentes, lavarnos las manos, evitar estar en contacto con personas que pues a lo mejor podamos intuir que pueden llegar a tener pues alguna infección, vacunarnos. Y bueno, la cuestión del tratamiento, como les mencionaba, pues es el reposo absoluto, que es básico, es fundamental. Acudir al médico para que sea él el que defina el tipo de infección que se tiene. Tomar muchos líquidos. Acuérdense que siempre cuando hablamos de una infección es necesaria incrementar la ingesta pues hídrica. Evitar lugares concurridos con la finalidad de evitar propagar el virus, y bueno, pues en este caso también utilizar cubrebocas y las medidas que ya conocemos de prevención para evitar que a partir de las gotas se pueda pues generar el contagio. Y bueno, también para finalizar prácticamente la parte del tratamiento, pues aquí están algunas de las indicaciones que se tienen en aquellas personas que no tuvieran factores de riesgo, como los que mencionamos, que se tengan enfermedades metabólicas o que el sistema inmunológico esté depletado. Pues prácticamente el tratamiento se lleva en casa y pues hay que informar a la persona. Por eso la importancia de acudir con el médico para que el médico nos dé recomendaciones óptimas. Aquellas personas que sí llegaran a tener riesgo, pues hay que utilizar fármacos antivirales, que en este caso pues serían justo esta persona. Vamos a suponer que es una persona que vive con diabetes, es una diabetes mal controlada, pues es obvio que es un factor de riesgo y que antes de que se desencadenen las complicaciones, pues sería necesario utilizar aquí en este caso, en este escenario sí, fármacos antivirales que se va a prescribir por parte pues del profesional de la salud, y estar monitoreando, estar bajo observación pues de este paciente, de esta persona. Si se llega a presentar el empeoramiento posterior a las 72 horas, es completamente necesario recibir atención hospitalaria con la finalidad de pues evitar la aparición de complicaciones que puedan empeorar pues el cuadro y que puedan obviamente también alterar la calidad de vida de la persona. Y pues en general aquí les pongo como una especie de resumen de lo que platicamos el día de hoy. Las causas pues de la influenza son pues relacionadas a la causa pues del contagio,
La influenza es una de las principales pues situaciones respiratorias que pueden llegar a cobrar vidas. Y bueno, así como tenemos la primera causa de muerte aquí en nuestro país, que son las enfermedades cardiovasculares, dentro de los segundo o tercer lugar, pues encontramos también a las causas respiratorias. Los síntomas, principalmente, pues la aparición súbita de fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, malestar en general, cansancio, fatiga, que pues impiden el que continuemos con nuestro día a día, con la rutina diaria. Tos puede llegar a ser seca, dolor de garganta y pues la congestión nasal, la rinitis. La enfermedad pues es una infección viral que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y en algunas ocasiones los pulmones. Y bueno, pues el transcurso de la enfermedad, para que ya también pueda catalogarse como recuperación, pues es tras 2 semanas aproximadamente. Y como mencionábamos también, los grupos más vulnerables pues son los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas. La forma en la que se transmite el virus es a través de gotículas que se pueden llegar a expulsar con la tos o con el estornudo, y pues al final también decíamos que ese virus puede permanecer pues en las superficies hasta incluso por 72, 78 horas. Entonces pues como parte preventiva está la dosis de forma anual de la vacuna. Pues en este caso lo recomendable es que todos lo hagamos, aún más si tenemos alguna afección de tipo crónica. Y para finalizar, pues este sería la propuesta del tratamiento. Si se fijan, todos los productos pues están enfocados justamente a la parte preventiva, pero también a la parte terapéutica. Tenemos Living Escudo, que nos ayuda a reforzar el sistema inmunológico, Living Syrup, que va directamente hacia la función respiratoria, la plata coloidal y Living Curat, que nos ayudan como pues microbicidas. Esto significa que nos ayuda también a evitar pues el desarrollo y el crecimiento de microorganismos, como en este caso pues los virus que se lleguen a propagar. Y bueno, pues esto sería entonces todo por el día de hoy, y pues el tema ojalá que les haya sido de utilidad, sobre todo porque la estación lo amerita que también platiquemos sobre este punto de la importancia de la prevención. Si aún no te has vacunado, pues es momento de buscarlo para pues poder prevenir justamente estas situaciones. Acuérdense que estas infecciones víricas pues se intensifican todavía más con las bajas temperaturas. Entonces ya estamos a tiempo, es momento entonces de pues hacer, de buscar de manera activa pues esta estrategia, y pues también utilizar esta parte de los suplementos, de los cuales también estaremos hablando a profundidad el día de mañana. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos y nos vemos el día de mañana.